Bienvenidos a este estudio de este día. Bueno, como todos saben, o como algunos saben, de pronto algunos que entraron hoy por primera vez no saben el estudio que estamos llevando a cabo. Entonces, estamos haciendo un estudio sobre la apostasía del rey Salomón. Así se llama el estudio, la apostasía del rey Salomón. Y hoy traemos la cuarta enseñanza sobre este tema. Mm, a veces, ve acá, a veces los hermanos se acercan con una pregunta a los pastores eh, y nos hacen a veces preguntas, por supuesto, muy buenas, algunas bastante profundas, algunas otras bastante complicadas también. Pero dentro de todo esto, a veces los hermanos se acercan con una pregunta esperando una respuesta rápida, esperando una respuesta que, que venga a través de quizá un versículo corto o simplemente un sí o un no. Entonces, a veces hacen preguntas a nosotros. Recuerdo que hubo una hermana que en algún momento, y vea que el Señor movió su corazón para hacer este estudio, y muchos otros estudios que hemos hecho es porque el Señor ha movido el corazón de algunos hermanos y nos han inquietado con sus preguntas. Pero vea que la pregunta que hizo esta hermana acerca del rey Salomón vino a traer esta enseñanza que uno cree que, como les decía, se debe resolver con una respuesta corta. A veces los hermanos, como les digo, esperan que uno les diga sí o no, o un pasaje corto y ya resolvamos el dilema. No es tan sencillo como a veces parece, ¿no? A veces un tema que parece sencillo puede ser un tema muy amplio y muy profundo. Eh, la pregunta y la inquietud que tenía aquella hermana acerca de la apostasía de Salomón, ya que ya llevamos 3 clases haciendo este estudio y todavía estamos escudriñando la palabra de Dios para dar respuesta y sobre todo para dar una respuesta bíblica, una respuesta con un buen soporte bíblico. No se trata solamente de traer un sí o un no, porque tal vez este sí o este no pareciera más como una opinión personal. Entonces, pues al final siempre va a quedar como la postura, ¿no? Como que yo traigo mi postura y como que de pronto tú tienes tu postura y entonces no va a pasar de ahí. Pero si hacemos un estudio de la palabra de Dios, creo que, y estoy seguro que la palabra de Dios nos va a traer la convicción necesaria para que tener paz, para que tengamos claridad sobre el tema. Entonces, les pido a los hermanos que a veces están inquietos con ciertas preguntas y tienen ciertas inquietudes, valga la redundancia, de que sus preguntas en su momento, por supuesto, en la voluntad del Señor, van a ser contestadas, pero no es tan sencillo a veces como ustedes piensan, que simplemente los pastores puedan traer un sí o un no. Para eso hay que sustentar con la palabra de Dios, tenemos que sustentar la respuesta. Eso es importante, además de lo importante y necesario que los hermanos aprendan a recibir una respuesta completamente bíblica, no una respuesta con base en una posición personal. Entonces, eso me parece muy importante de aclarar. Ahora, hay un pasaje que ahora, antes de empezar este estudio, el Señor trajo a mi pensamiento, a mi corazón, y es este. Quiero leerlo aquí un momentito, que el Señor lo puso para que lo leamos. Dice así, está en Isaías 45, Isaías capítulo 45, versículo 9. Isaías 45, 9, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 45, 9. Dice, no sé cómo lo tiene usted en su versión, pero en mi versión, en esta versión que tengo que estoy manejando, dice, bueno, tengo otra versión, además de esta. Hay una versión que dice, hay del que contiende con su hacedor. ¿Cierto que sí? No sé si ustedes tengan de pronto esa versión. Hay del que contienda con su hacedor. Esta versión que estoy manejando acá dice, hay del que pleitea con su hacedor. Perdón. Hay del que pleitea con su hacedor, especialmente, ¿a qué voy a hacer referencia? Especialmente, y vienen las contiendas o viene el pleito con nuestro hacedor por causa de
que no entiendo en muchas ocasiones la palabra de Dios. Entonces, no acepto lo que está escrito. De una u otra manera, como que no acepto, como que no me parece. Eso que está ahí, no debería estar escrito ahí porque no me parece. Me parece que eso es contradictorio. Bueno, tiene uno muchos argumentos para decir. Y vea que el Señor dice, ay del que pleitea con su hacedor. Cuando nosotros estamos eh, peleándonos en contienda con la palabra de Dios, no de cierta manera, estamos, en efecto, contendiendo contra nuestro hacedor porque Él lo dejó escrito así. Entonces yo tengo que empezar a pedirle al Señor que me dé la capacidad de entender lo que está escrito allí y que me dé la humildad necesaria para aceptar lo que allí está escrito. Esa humildad que yo necesito. ¿Por qué digo la humildad? Porque es que es esa humildad que me permite, a través del Señor, recibir esa palabra y aceptarla como palabra de Dios y como la palabra verdadera, aunque, como les digo, esté en contra de mis pensamientos. Entonces, vean qué dice la palabra de Dios. Dice, ay del que pleitea con su hacedor. Yo tengo un hacedor. Hay alguien que me hizo. Yo tengo un hacedor. O sea, no estoy aquí por el azar. Usted no está por el azar. Usted no es producto del Big Bang. Usted no es producto de la explosión del universo, como se han inventado muchos mentirosos. Entonces, que el universo explotó y entonces de repente apareció la creación. Eso es una herejía, eso es una blasfemia, eso es levantarse contra nuestro hacedor, eso es pleitear contra nuestro hacedor. Así que algunos dirán, no, yo sí como que creo, como que creo un poquito en el Big Bang, como que sí, me parece que de pronto nosotros venimos de una célula o de un mico o de pronto no había nada y de repente hubo una explosión y aparecimos todos ahí. Eso se llama pleitear contra su hacedor. Porque nuestro hacedor, quien es el Señor Jesucristo, Él fue el que nos creó, dijo, yo los creé a mi imagen y semejanza. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. El Señor creó el universo. Él lo creó. Y la palabra dice, yo lo creé en 6 días y el séptimo día descansé. Esa es la verdad de la palabra de Dios. No hay otra verdad. El Señor creó todo lo que usted está viendo, los cielos, la tierra, todo lo visible y todo lo invisible. Dirá el tiesto, y entonces nosotros ¿qué somos? Dice el Señor, que somos un tiesto, el tiesto. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro, o sea, nosotros que somos barro, a ver, esas son las cosas que a veces uno dice, no, sí, eso es como una palabra, eso es como, ¿cómo se diría? Una, se me escapa la forma gramatical como está escrito allí esto. Eh, una metáfora es la palabra. Algunos no, eso es una metáfora. Somos barro porque el Señor como que nos compara con barro. No es que nos compara con barro. Cuando tú te mueras, te vas a convertir en ¿qué? En barro, en tierra, en polvo. Nosotros volvemos a la tierra y el cuerpo se va a desaparecer. ¿Por qué se va a desaparecer? Porque se va otra vez a mezclar con la tierra de donde vinimos, como dice el Señor, de donde nos creó el Señor. Entonces, dice, dirá el barro al que lo labra o al que lo creó, dice alguna versión, ¿qué haces? A ver, qué terrible es cuando nosotros, los tiestos, y tú eres un tiesto, y tú que estás ahí mirando esta palabra hoy, eres un tiesto, eres una tiesto también, una tiesto. ¿Será que el tiesto le puede decir al que lo fabricó, al que lo creó, ¿qué haces? A ver, yo pienso que es como demasiado eh, levantarse contra el Señor. Algo, estamos viendo hoy día las personas, el ser humano, el tiesto, el barro levantándose contra el hacedor. Eso es terrible. Asimismo ocurre con la palabra de Dios. Entonces, en muchas ocasiones nosotros terminamos
o muchas personas terminan levantándose contra nuestro Hacedor y reclamándole por lo que Él ha hecho o por lo que no ha hecho. Eso es terrible. Hay un juicio ahí detrás de todo eso. Por eso quería empezar con este pasaje. Entendamos algunas cosas quizá que vamos a leer en este día, en este estudio. Entonces vamos a leer algunas cosas que quizá nos va a inclinar tal vez nuestro corazón engañoso a querernos levantar contra nuestro Hacedor. Bueno, entonces, hace 8 días cuando terminamos el 3, creo que terminamos en el pasaje que está, a ver si alguien me recuerda qué pasaje terminamos hace 8 días. ¿En qué versículo? Dale el código. Por aquí terminamos en el... Les quiero preguntar, ¿me están escuchando o no me escuchan bien? Se escucha entrecortado, pastor. Yo lo escucho entrecortado. ¿Escuchan muy entrecortado, interferencia? Sí, señor. ¿Todos me escuchan así? ¿Todos me escuchan mal? Pastor, sí se ¿Todos me están escuchando así mal? Pero fue ahorita, mucha porque acá está bien. Pero, ¿y cómo me están escuchando? Por favor, me avisan. Mire, cuando si ustedes ven que está interferencia, lo que sea, me dicen, yo paro y arreglar, de solucionar el problema técnico. Sí, exacto. Eso Porque que a veces pastor, y entonces... acabó de empezar hace como 30 segundos que se le empezó a ir la señal. Y aquí me aparece un registro que dice que la señal suya está bajita. No sé. Que está muy baja la La señal. señal del internet, sí. ¿Aló? ¿Será el internet? Ahí ya está bien, ya se mejoró. ¿Será? Sí, señor. ¿Ahí ya está mejor? Ah, bueno. Entonces, por favor, mire, avísenme cuando la señal esté bajita, que no me escuchan bien. Les pido, por favor, que me avisen para yo parar y solucionar el problema. Entonces, para no seguir. No, mi vida, este no tiene nada que ver. No. Bueno, ¿me escuchan ahí ya? ¿Sí? Sí, señor, ahí está perfecta la señal. Sí, señor. Ok, Yo lo listo, escucho ya perfecto. mejor. Listo. está bien. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces, hace 8 días hablábamos sobre el capítulo 11 y estamos estudiando el capítulo 11 del primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes en el capítulo 11. Y leíamos el juicio que el Señor estableció sobre Salomón, que es algo que les decía de pronto para los que nos visitan hoy por primera vez, que no es algo que hemos escuchado o que no es algo que ha sido la enseñanza normal que nos dan cuando hablan del rey Salomón. Pero es que esto nos está trayendo una enseñanza todavía mucho más amplia, el estudio sobre este, necesitamos estudiar más las escrituras. La enseñanza es que definitivamente hemos recibido muchas, valga la redundancia, enseñanzas tradicionales. Muchas enseñanzas tradicionales, muchas cosas que vienen de la tradición religiosa. Entonces, cuando nos asomamos a las escrituras y nos damos cuenta de que no es como me habían enseñado en muchas ocasiones, y está escrito en la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, hablando del pueblo judío, que dejaron la verdad de Dios por las tradiciones. Las personas, el ser humano, especialmente la persona religiosa, deja la palabra de Dios y como que no, esto lo dejo aquí a un lado porque para mí es más importante, está más arraigado a mi corazón la tradición sobre el tema que esté hablando, la tradición sobre el bautismo, por ejemplo. Entonces hay una tradición sobre el bautismo que dice que usted se tiene que meter dentro de una piscina, porque si usted no se mete dentro de una piscina, entonces usted no es cristiano.
Entonces hay que meter a todos dentro de una piscina para que todos sean cristianos. Pues si eso fuera tan sencillo como eso, vuelve a lo sencillo. Metemos a todos los que se congregan, a todos los congregantes los metemos en un día en una piscina y todos salvos. Y ya. Eso dice la tradición. Hay que meterse dentro de una piscina. Entonces, no, pastor, porque es que nosotros, los cristianos, tenemos que sumergirnos en agua para bautizarnos. Ya. Bueno, me gustaría que le hicieran esa pregunta al ladrón de la cruz. A ver qué pasó con el ladrón de la cruz. ¿En qué momento lo bajaron de la cruz para que metieran en una piscina para que fuera salvo? Interesante, interesante. Son esas cosas que uno tiene que empezar a meditar y a profundizar dentro de la palabra de Dios para entender que algo está mal, algo está errado. Y en muchas ocasiones los hermanos han visto en la palabra de Dios cosas que están mal, cosas erradas, pero vuelvo y le digo, la tradición no deja al hermano o al cristiano o al congregante, no le permite dar ese paso hacia aceptar la verdad verdadera de la palabra de Dios. Entonces, hablaba sobre el tema, sobre el caso de Salomón. El caso de Salomón, que es un caso que uno cree que es sencillo, pero realmente es un caso sensible. Vea que no es tan sencillo como parece, es sensible. Porque las personas han creado de ciertos personajes un ídolo, y entre esos está Salomón. Se creó de él un ídolo. Pero cuando yo me sumo a la palabra de Dios, pues no veo tal ídolo, no lo veo. No, pastor, porque es que él creó el templo al Señor. Bueno, entonces a veces las personas creen que porque crean un templo, pues, entonces es suficiente. Y templo que además el Señor Jesucristo le dijo al rey David, yo nunca te mandé que me hicieras ningún templo, nunca te mandé. Y todas esas cosas que nos falta por aprender, que nos falta por escudriñar en la palabra de Dios, son las que no nos permiten entender más a profundidad. Pastor, ¿en Mi hermano. qué parte dice a David el Señor que no le haga un templo? ¿Qué parte está escrito? Ya ahorita se lo envío, mi hermana. Ya ahorita se lo envío. Regálame un momentito y ya se lo comparto. Ya se lo comparto, mi hermana. Ya lo estoy buscando, mi hermana. Regálame un momentito. No. No, ya le digo. Yo voy a la pregunta, no, pues primero, ¿no? Para pues no uno mirarla, pastor. Y la segunda es porque pienso que la mayoría de personas, ¿no? O sea, no sé utilizar esa palabra, pero casi siempre las religiones están hechas por eso, ¿no? Porque como al principio se hizo con Moisés como el templo, entonces pienso que por eso casi siempre todos resultamos yendo a iglesias, a religiones, Sí, porque no señora. alcanzamos a entender Amén. que el templo que él dice es el cuerpo de nosotros. Entonces, yo creo que en eso también Sí, se basa señora. mucho la gente o sea, los pastores y la gente que roba porque dice que hay que Sí, congregarse señora. no es en un templo. Vamos al segundo libro de Samuel, mi hermana. Usted está en todo su derecho y le agradezco mucho por haber hecho la pregunta. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dice,
Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5. ¿Lo tenemos ahí? Mi hermana, muchas gracias por hacer la pregunta, ¿sabe? Muchas gracias. Así se debe hacer. Así se debe hacer. Cuando un predicador le esté diciendo a usted algo, haga la pausa y pregúntele, Señor, ¿usted dónde sacó eso? ¿De dónde sacó usted eso que está diciendo? ¿No será que usted se lo está inventando? Qué importante eso, mi hermana, y le agradezco mucho. Versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5, dice, ve y di a mi siervo David. ¿Lo tienen ahí? Dice el Señor, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ojo a esta pregunta, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Mm? Tienen que hacerlo de uno en uno, con mucho cuidado. ¿Lo entendí? Porque el rey David quería edificarle casa al Señor y el Señor le dice, ¿acaso yo le he dicho a alguno que me edifique una casa de cedro? ¿Verdad qué interesante esto? Qué importante esto. Importantísimo. El Señor nunca mandó eso, nunca le mandó a David. Sin embargo, pues David puso en su corazón hacerlo. Ahora, ¿qué pasó con este templo? Vea que ya que mi hermana pregunta con esto, ya hace esta pregunta, me quisiera dirigir aquí mismo en el primer libro de Reyes que estamos estudiando para que veamos algo y también eso está en el libro de Crónicas. ¿Sí quedó conforme mi hermana con la respuesta? Sí, pastor, muchas gracias. Es que era algo que me traía también lo que yo le decía, o sea, a veces, como al principio a Moisés, él hace hacer, ¿no? Como el templo, mi esposo a veces dice, pero si hay un templo. Entonces yo le digo, pero es que él después ya, él no, o sea, no quiere ese templo, porque es que yo pienso que las religiones se Sí, basan en señora. eso, ¿no? De que hacen ese templo, porque como dice que está escrito, pero aquí nuestro Señor nos está diciendo que Él lo hizo fue al principio, ya después no quería eso, ¿no? O sea, el templo somos nosotros. Sí, señora. ¿Sí? Muchas Correcto, gracias. mi hermana. O sea, eso es Correcto, mi algo hermana. que yo, o sea, yo pienso que es que a veces a uno le da pena preguntar porque le da pena a uno quedar como ignorante. Pero si no conozco, pues Sí. yo tengo que preguntar. Porque si no pregunto, entonces me voy a ir en una mentira y si está escrito, ya sé que sí. Porque es que Sí, muchas veces señora. a uno le pueden decir, mira, a mí me decían que no es que nosotros tenemos la gracia y si tenemos la gracia, entonces pecamos y tenemos la gracia de nuestro Señor y por eso somos perdonados. Entonces muchas veces hay gente que le dice a uno, no, es que tiene que irse a una congregación, a un templo, ¿sí? Pero para mí, congregarme es lo que Dios ha puesto su misericordia con ustedes. Saber realmente Sí, qué señora. es. Y esto que me está dando ahorita Dios a través suyo, pastor, me saca también de muchas dudas, porque es que él ahí lo está diciendo, que él lo mandó al principio, ya después no quería eso. Así es, mi hermana. Así es, mi hermana. Mire, mi Si me hermana. deja, aquí estoy Ya que en el su cielo. merced me hace la pregunta, le quiero leer a través de la palabra de Dios con otros dos pasajes. Miremos 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Y esto no se sale del tema, porque estamos hablando del templo y eso es algo que toca el pasaje, que toca el estudio, el templo. A veces la gente dice, no, es que Salomón le edificó templo a Dios. Entonces Salomón pues es el ídolo porque le edificó templo a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con ese templo?
¿Qué pasó con ese templo que Salomón consagró? Que Salomón consagró con todo su ego, porque a veces las personas leemos ciertos pasajes y no entendemos qué es lo que está pasando allí en el pasaje. Y cuando miramos y leemos la consagración que hizo Salomón con respecto a este templo, nos damos cuenta de que fue una consagración llena de ego, llena de él, llena del ego de Salomón, de lo que él quería. Prácticamente estaba dirigiendo a Dios, dirigiendo al Señor con respecto a ese templo. Entonces, él como que le dirigía a Dios lo que él tenía que hacer con respecto al templo. Ya lo vamos a leer también. Pero quiero que leamos esto. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿quiere leerlo, mi hermana Victoria, por favor? Lo estoy buscando, la estoy buscando. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien más me quiere leer este pasaje? Hechos, capítulo 17. Buscar en Hechos, capítulo 17. ¿Alguien que me quiera leer Hechos 17? Señor, Hechos, yo lo leo, capítulo pastor. 17. ¿Quiere leerlo, mi hermano? Bueno, Sí, señor. muchas gracias. Entonces, Hechos 17. Ya la encontré, pastor. Hechos. Ya, un momentito, mi hermana. Regálame un segundito, por favor. Leamos Hechos, capítulo 17. Mi hermano, un momentito, leamos 17, capítulo, versículo 20. Ok, mi hermano, léame por favor, versículo 24. Hechos 17, mi hermano Alexander. Hechos 17, 24. Dice la palabra de Dios. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, sino es Vuélvele a mi honrado hermano, por favor. No habita, el ¿cómo es? Dios, ¿Cómo dice la palabra? dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es A ver, honrado, bla, bla, bla. no habita en En templos hechos hechos, por manos humanas. claro, sí, señor. Punto. A ver, ¿en qué parte de ese pasaje a veces las personas dicen, no, yo necesito ir al templo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, lo digo entre comillas, porque ya no existen templos, para más claridad, ya no hay el templo de Dios, ya no, eso no existe, hablando de una estructura física, eso ya no existe. Pero la gente sigue insistiendo en su mal vocablo, en su mal dialecto, en la forma errada de hablar antibíblica, totalmente, cuando dice, vamos a ir al templo. Usted ya, o sea, no, eso ya no existe. No existe. Los templos no existen. Bueno, los templos, hablando de una estructura física, todavía existen estructuras físicas a las que se le llaman templos, porque allí van a adorar dioses falsos, porque también los templos son sitios donde la gente se congrega a adorar dioses falsos. Como sucede en muchas religiones. Muchas religiones hacen esto. Muchas religiones tienen sitios, estructuras físicas que llaman templos porque allí van a adorar dioses paganos. Totalmente paganos. Cualquier estructura física en estos tiempos a la que las personas llamen templo y en donde van a adorar a un dios, ese templo no es bíblico, es antibíblico y por consiguiente al que están adorando allí, que no habita allí, porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios no habita en templos hechos por manos humanas, entonces el que está habitando allí y al que están adorando allí es un demonio, es un Baal. Eso dice la palabra del Señor. Totalmente, por consiguiente, cualquier estructura física que llamen templo, y la que las personas van allá y se congregan a adorar a un Dios
que ellos creen que es el Dios verdadero, que no es el Dios verdadero, no lo es, por supuesto que no, es antibíblico, porque vuelvo y leo lo que leyó aquí mi hermano Alexander, que está en la palabra de Dios, dice, el Dios que hizo el mundo. ¿Quién será el Dios que hizo el mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios que hizo el mundo y Él es el único Dios, no hay más dioses. Y Él es el Dios, dice la palabra de Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita. Vuelvo y lo repito, no habita. Si alguien le dice a usted, un amigo, un vecino, un familiar, nosotros tenemos templo, ustedes no tienen templo y nosotros vamos a adorar a Dios, él no está adorando a ningún Dios, al Dios verdadero no está adorando, no lo está adorando. No porque lo diga yo aquí simplemente leo la palabra de Dios que es totalmente clara, totalmente clara. Lo demás es religión. Lo que les Correcto, decía pastor. De hecho hace desde el unos minutos. 22 Sí, el señor. apóstol Pablo les dice, ustedes son muy religiosos. Ahí está la respuesta de los que van a las iglesias pensando que en las iglesias está el Dios, pero Pablo les dice, ustedes adoran al Dios no conocido y él les presenta el verdadero Dios, que es lo que el pastor está haciendo el día de hoy. Amén, mi hermano, amén. Las personas que van a esos templos hoy día están adorando a un Dios, no están adorando al Dios verdadero, están adorando a dioses falsos, a un Dios que no conocen, no lo conocen, un Dios falso. Entonces dice que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, por favor, la pregunta, ¿ese templo que las personas dicen que habita el Señor fue hecho por manos humanas? Así sencillo, así los descartamos facilito con la palabra de Dios. A ver, hágale la pregunta al que le dice que tiene templo y que ahí habita el Dios verdadero. Entonces pregúntele, ¿ese templo Pastor, fue hecho por manos humanas? Si la pastor, respuesta es sí, entonces eso está totalmente ceñido a la palabra de Dios y dice, y usted le puede decir, pues le tengo una mala noticia. El Dios de los cielos y la tierra no habita en ese templo hecho por manos humanas. Mi hermano, cuénteme. pastor, el pastor Luis Eduardo Zafiro. Pastor, Señor lo bendiga. El Señor me lo bendiga. Podemos ir a Primera de Crónicas 28. ¿Ya? 28. Primera de Crónicas 28, 1, 3, dice así. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos, pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Ojo con esa palabra, estrado de los pies. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces, bueno, aquí hay otra parte donde el Señor dice: tú no me vas a edificar ninguna casa, ningún templo, ¿cierto? Pero mire que aquí David estaba pensando que ahí era en ese templo para que el Señor pusiese el estrado de sus pies. Pero mire, vamos a Isaías 66, donde el Señor nos centra y nos dice dónde está el estrado de sus pies. Isaías 66, 1 dice: el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor.
Entonces notemos que aquí el Señor nos centra, nos dice que su hábitat, su habitación es toda la tierra, que toda la tierra es donde Él pone sus pies. Amén. Y David pensando que en un templo iba a poder que fuera el estrado de los pies del Señor, y el Señor nos dice aquí que el estrado de sus pies es la tierra. Amén. Amén. Quería aportar Amén. un poquito con eso. Amén, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gloria al Señor. Totalmente, totalmente. Gloria al Señor, totalmente. La palabra es clara y volvemos al punto que en muchas ocasiones hemos llegado, que dice el Salmo 119, 160. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Hay que sumar en la palabra de Dios. Hay que escudriñar toda la escritura para entender cualquier tema, cualquier cuestión, pregunta que tengamos. Hay que ir a toda la palabra de Dios, porque a veces uno se queda con un pasaje y ese pasaje puede ser interpretado de muchas maneras, pero recuerden que la palabra de Dios no es de interpretación personal. Yo no puedo interpretarla a mi manera, yo no puedo buscar un pasaje para acomodarlo a mi pensamiento, no lo puedo hacer, o esperar a que la palabra de Dios se ajuste a lo que yo quiero, ¿no? No puede ser. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Hubo 2 ocasiones en las que se edificaron, entre comillas, templo para el Señor. Una fue hecha por el rey Salomón, que fue la primera vez que se edificó. Y recuerden que la segunda vez que se edificó, el mismo Señor Jesucristo, caminando con los discípulos de él, que los discípulos querían mostrarle esa gran estructura majestuosa que era el templo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? A ver, ustedes, ¿qué creen que le respondió cuando los discípulos le dijeron, oh, mira, Señor, este edificio, esta casa hermosa que tenemos edificado? Leámoslo un momentito que está, busquémoslo en Mateo 24. Mateo capítulo 24. Mi hermana Victoria, tranquila que ya le digo lo del pasaje. Bueno. Mateo 24. Sí, señor. Mateo 24 dice, cuando el Señor Jesús salió del templo y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, le querían mostrar la majestuosidad. Mira el templo, tan hermoso, qué templo tan espectacular. ¿Cuál cree que fue la respuesta del Señor Jesucristo? Bueno, humanamente las personas, yo creo que, o los discípulos, me imagino que estaban esperando otro tipo de respuesta. No sé qué respuesta, porque lo demás tendría uno que añadirlo, pero yo humanamente, yo Luis, quizá hubiera esperado la respuesta de, oiga, porque espero que el Señor Jesús me diga que es un templo muy bonito y que Él lo va a bendecir y que todos necesitamos ir a ese templo y que todos vamos a ser bendecidos allí y que todas esas cosas que humanamente uno espera, que yo esperaría. No sé si los discípulos, me imagino que a través de la pregunta quizá ellos tenían algo parecido en su corazón, no sé. Pero la respuesta del Señor Jesucristo fue, ¿ves todo eso? ¿Ves todo este templo? ¿Ves todo ese templo? ¿Sí lo ven? De cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cómo así? Pero es el templo de Dios, templo de Dios, y ¿cómo así que no va a quedar piedra sobre piedra? 2 veces el Señor mandó destruir este dichoso templo. 2 veces. 2 veces. O sea, en 2 ocasiones habló el Señor ya. 2 ocasiones habló acerca de ese templo. Y hoy en día existe dentro de la religión judía, dentro del judaísmo y dentro del mal llamado cristianismo, está la esperanza a edificar un tercer templo. Hágame el favor. La gente todavía sigue viviendo en el engaño, en la falacia de creer o de esperar que se edifique un tercer templo. Entonces, uno ve una cantidad de personas que se dicen cristianas esperando a ver en qué momento se va a edificar un tercer templo, cuando el Señor dice claramente que Él no habita en los hechos por manos de hombres. Pero por favor, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es
qué es lo que está sucediendo con las personas. No entienden, dice la palabra de Dios, no entienden. No entiende, el ser humano no entiende porque está escrito, y si escrito está, pues yo tengo que creerlo, y el Señor dice, yo no habito ahí, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Usted quiere saber dónde está el Señor? El Señor dice, el cielo es mi trono. Sé que si usted quiere saber dónde está el Señor, mire para arriba. Mire para arriba. Y esto que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo tanto espiritual como físicamente, aunque algunos no lo crean o no lo entiendan. Pero se lo estoy diciendo de las dos maneras, espiritual y físicamente. Mire para arriba. Mire para arriba si quiere saber dónde está el trono de Dios. Y mire hacia la palabra de Dios y busque qué dice la palabra de Dios acerca del trono del Señor. Y el Señor lo dice claramente, ahorita el pastor lo acababa de leer, Isaías 66, dice, el cielo es mi trono. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. Así está escrito en la palabra de Dios. Créalo o no lo crea. Igual, si alguien no lo cree, igual el trono del Señor va a seguir estando en el cielo. Igual allá va a seguir, así las personas no lo crean. Así el mundo esté inmerso en el ateísmo, en la no creencia de la palabra de Dios. Pero igual el Señor sigue siendo el Señor. Así las personas no crean, así la mayor parte del mundo esté inmerso en el ateísmo y no crean en el Señor seguirá siendo el Señor. El Señor seguirá siendo Dios. Así que no depende de nosotros si el Señor va a ser Dios o no va a ser Dios. Él es Dios. Así el ser humano no lo crea. Les decía, estábamos... bueno, entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra. El Señor no habita en templos hechos por mano de hombre. Entonces, ¿dónde habita el Señor? ¿Cuál es el templo, el templo del Señor? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es el templo del Señor? ¿Cuál es? A ver, las personas no entienden y por eso las personas, como no entienden cuál es el templo del Señor, llevan el templo donde el Señor podría habitar verdaderamente y lo meten en cualquier sitio de inmundicia, andan con el templo del Señor para cualquier lugar inmundo, porque no ha entendido el ser humano cuál es el templo de Dios. Léalo, mi hermana Victoria. Pastor, la voy a leer hasta el 18. Dice, no Primera de saben Corintios que capítulo 3, sí, versículo 16. Sí, señora. dice, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Amén. Mi hermana, disculpe, le hago esta pregunta. ¿Usted entendió ese pasaje? Sí, Señor, por la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret, lo entendí. Amén. ¿Fue muy complicado entenderlo? No, Señor, la verdad, no. Me dio el entendimiento. O sea, cada día siento que estaba tan ciega y tenía tanto en mis ojos y le doy gracias a Él por la misericordia en mí porque lo entiendo. O sea, ahí lo está diciendo, el templo de Él soy yo. Y si yo destruyo ese templo, que es mi cuerpo, o sea, ahí habita Él. O sea, Él en mí, en cada uno de nosotros habita. Y si lo destruimos es, bueno, pues haciendo cosas no agradables a Él. Entonces, en este momento entiendo que ese templo del que Él habla no es el templo donde muchas veces fui. Ese templo soy yo y siempre estuvo Él en mí. O sea, por la misericordia de Él está en mí. Entonces, entiendo bien, ¿no? La gloria es solo para mi Señor. Gracias, pastor. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Es fácil, no es complicado. Está escrito. Está escrito y no hay lugar a una interpretación diferente, aunque algunos le quieran dar una interpretación diferente, aunque algunos quieran seguir en la mentira de crear templos, porque así es el ser humano, así es el ser humano.
engañoso, mentiroso, y entonces le sacan dinero a la gente diciendo, edifiquemos un templo para Dios. Entonces ahí están las iglesias pidiéndole dinero a los hermanos para edificar templos. Entonces, a veces esos pedidos de dinero le llaman pro templo. ¿Cómo es que le dicen a eso? A mí se me escapa ahorita el nombre, pero eso le dicen una ofrenda pro templo, porque entonces quieren edificar una casota por allá y entonces uno los ve en diferentes países haciendo edificios gigantes y las personas allí, los congregantes, Levantando engañados. ofrendas para construir templos. Eso, sí, señor, levantando ofrendas para construir templos que el dichoso pastor ese que le está pidiendo la plata se va a quedar con el edificio, luego ese edificio ya no les va a ser útil, entonces él se va a mover para otro edificio y ese edificio va a seguir a su nombre y en otro lado y así sucesivamente. Así sucede, mi hermano y mi hermana, así sucede. Y se roban la plata y roban a las personas que son incautas, que son ingenuas, que son muy ignorantes de la palabra de Dios. Desafortunadamente. Así pasa. Pastor, una Así pregunta. pasa eso. Buenas Por noches. eso pasa esas cosas. Mi hermana María Piedad, cuéntenos. El Señor Jesús le bendiga. Pastor, bueno, la palabra es clara cuando nos Amén. dice que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. Cuando el Señor nos manda a que nos congreguemos, hablar de congregación, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Ya sabemos que no habita en templos en cuatro paredes. Entonces, Sí. cuando habla de que nos congreguemos, Ujú. a qué lugar, no se refiere a un lugar específico, sino que nos reunamos como hermanos a escudriñar su palabra y a recibir su Correcto, mi palabra. hermana. Eso es. Eso es así de sencillo, mi hermana. Eso es congregarse. Congregarse, disculpe que use la palabra esta que a veces es como rebuscada, palabra que una vez usa, es etimológicamente, o sea, bueno, y cuando digo etimológicamente es el significado original de la palabra como tal, de congregarse, no es ir a un sitio específico. ¿Sí? ¿Me hago entender? Eso no significa que tenemos que edificar una torre o algo para que vayamos allá. No, 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 no. No implica eso. Congregarse implica lo que la palabra dice. Congregarse, reunirse. Pues reúnanse con los hermanos, reúnanse con los otros hermanos, lean la palabra de Dios. De eso se trata. Reúnanse con los hermanos, compartan de la palabra de Dios, compartamos de muchas cosas en nuestra hermandad, pero eso no tiene nada que ver con una casa, con un edificio. No tiene nada que ver con un edificio. El día que no haya edificios y usted diga, pues congreguémonos no sé, en el desierto, pues vamos al desierto y nos congregamos allá. Eso es congregarse, es una congregación. Antiguamente, pues, cuando cuenta la historia de que cuando había persecución, pues se reunían y se congregaban en catacumbas, en sitios por allá, donde nadie los viera, pero pues no tiene nada que ver con un edificio. Congregarse no tiene que ver con un edificio, no tiene que ver con un edificio. De hecho, el mismo Señor Jesucristo profetizó la destrucción de ese segundo edificio al que se le llamaba pues la casa de Dios, bíblicamente, y el Señor profetizó la destrucción de ese edificio. ¿Qué pasó cuando se destruyó ese segundo edificio? ¿Se acabó la iglesia? ¿O todo lo contrario? No, La iglesia creció, se perseveró. expandió, perseveró. ¿Cierto que sí? Se reunían los hermanos, dice la palabra, se reunían en el aposento alto, por allí, por allá. Se reunían en las casas, dice la palabra de Dios. En muchos pasajes de la palabra dice que se reunían en casas, en familias. Y allí, esa era la iglesia del Señor, mi hermano. La iglesia del Señor no tiene nada que ver con un edificio. Entonces, cuando alguien le diga que vamos a hacer una ofrenda pro templo para crear un templo y para que... No, 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 no. Lo van a robar. Esa es otra forma de robar a la gente. Así el pastor diga que no, mentira, así lo van a robar. Él se va a quedar con el edificio.
Y a los hermanos, pues al final ellos incautamente, ingenuamente, traen su dinero y esa es otra forma de robar a la gente. Mentira, no crean esa mentira. Eso no significa congregarse. Congregarse no está necesariamente ligado a una edificación. No es eso. Congregarse es el grupo de hermanos que son la iglesia del Señor que se reúnen para compartir la palabra de Dios, para compartir como hermanos. Eso es congregarse, mi hermano. Entonces, el Señor me dice, Amén, no deje pastor. de congregarse como tienen por costumbre. O sea, yo me tengo que reunir con otros hermanos. Me reúno con hermanos para compartir de la palabra, nos reunimos, compartimos de la palabra de Dios. Eso sí dice la palabra de Dios. Amén. Amén, pastor. Bueno, entonces, dice en el libro de Reyes, que estamos estudiando el libro de Reyes, en el capítulo 9, capítulo 9. Leamos el capítulo 8, sí, voy a tratar, lo que pasa es que es largo. La dedicación del templo es larga. Pero en esta dedicación al templo que está en el capítulo 8, el rey Salomón, él se autoexalta de una manera impresionante. Yo hice, yo edifiqué, entonces él se quiere exaltar, ¿no? Y quiere mostrar la majestuosidad del templo y que entonces todo aquel que quiera pedirle algo al Señor, pues tiene que pedirlo dirigiéndose hacia el templo. Si está en otra ciudad, entonces cuando esta persona esté en una situación difícil o en pecado, entonces él se va a dirigir. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena cuando alguien se tiene que dirigir a un lugar en específico para orar hacia una casa en específico? ¿A qué le suena eso? Como lo hacen los musulmanes. Tal cual, mi esposa. Tal cual. Así mismo, tal cual. Eso quedó en la tradición. Fue una tradición que se inventó Salomón. Él se la inventó. Ahí está en Reyes capítulo 8. Él creó esa dirección, entonces yo me dirijo y eso lo vemos aquí en este país y en estas comunidades que practican esta religión que practica este país. Ellos siempre, en donde estén, van a dirigir su cabeza hacia ese lugar en específico, porque supuestamente haciendo esto, Dios los va a escuchar, y eso es una grandísima mentira. Es una grandísima mentira. Y después de haber dedicado el templo, Salomón después de haber dedicado el templo, el Señor contestó, y a ver, si yo me quedo solamente con el capítulo 8 del libro de Reyes, entonces eso es lo que a veces sucede con las personas, especialmente en este tema que estamos tratando sobre el rey Salomón, porque las personas se quedaron con las promesas al rey Salomón. Entonces, no, pero mire, pastor, aquí hay una promesa, aquí dice esto, aquí está la promesa para el hijo del rey David, aquí está, que sería quien edificaría el templo. Entonces el Señor dijo que iba a estar con él y ahí está la promesa. Se nos olvida que hay muchas promesas de Dios que son condicionadas. Condicionadas. ¿Qué será eso de una promesa condicionada? ¿A qué nos suena esto de promesas condicionadas? ¿Quién cree que es eso? ¿Quién sabe a qué le suena eso? Una promesa condicionada. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso de una promesa condicionada? O sea, es una promesa que viene con una condición, ¿cierto? Con una condición. Entonces, ¿cuál fue la condición del Señor en las promesas que le hizo a Salomón? ¿Cuál fue esa condición? Perdón, voy a leerles el capítulo 9 del primer libro de Reyes. Voy a tratar de leerlo un poco rápido. Por favor, ténganlo ahí en la mano para que miremos. No sé si de pronto todo o alguna parte nomás, pero vamos a leer una parte. Bueno, dice: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real,
y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor apareció a Salomón la segunda vez, y como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. El Señor va a estar pendiente ahí. Ahí va a estar el Señor mirando a ver qué sucede. Ojo a esto, versículo 4. Dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y ahí viene la primera cuestión. Viene la primera cuestión. A ver, la pregunta. ¿Anduvo Salomón como estuvo David su padre? ¿Quién responde esa pregunta? ¿Quién me la quiere responder? No, pastor. No, ¿cierto? No es, ¿por qué no? A ver, vamos al versículo 4 de ahí del capítulo 11, más adelantito. Capítulo 4, perdón, capítulo 11, versículo 4. Versículo 4. En el mismo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Ojo a esto. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, como leímos hace 8 días, ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí más adelante hay otro pasaje que también habla sobre lo mismo, ahí adelantito, pero no lo quiero leer todavía. No lo quiero leer todavía. O sea que su corazón no era recto como el de David su padre, no era, ¿qué dice acá? No era perfecto como el corazón de David su padre. ¿Qué dice el Señor en la condición que el Señor le puso a Salomón? Ojo, porque es que, sí, claro, no, pastor, ahí está la promesa que Dios le hizo a Salomón. ¿Usted cómo va a obviar la promesa que el Señor le hizo a Salomón? Pero ojo, porque las promesas fueron condicionadas. Las promesas fueron condicionadas. Eso significa de que si él no cumplía esto, no había promesa. Así de sencillo, no había promesa. Versículo 4 del capítulo 9, ahí mismo en Reyes, el primer libro de Reyes, dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David su padre, y ya la palabra dice que no anduvo como David su padre, no anduvo, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, mis decretos. Recuerdo, leímos en el libro de Deuteronomio hace como 2 semanas, como cuántos, y como 2 semanas, leímos las requisitos en el Deuteronomio 17, los requisitos, o mejor dicho, requisitos no, las leyes que el Señor estableció, las leyes, decretos y mandamientos que el Señor estableció para los reyes de Israel. ¿Sí recuerdan que lo leímos? ¿Y qué pasó? No cumplió absolutamente ninguno, el rey Salomón. No cumplió absolutamente ninguno. Ninguno. Yo encontré, gracias al Señor Jesús, encontré en esta Biblia, que es la traducción en lenguaje actual, vea cómo tradujeron esta parte, qué interesante, cómo hicieron esta traducción. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Vea cómo hicieron esta traducción. Aquí está, Primer Reyes 11. Dice,
Vean lo que dice este versículo 8. No lo leo, ya. Versículo 8. Dice, Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. Ojo a lo que dice esta traducción. Dice, en realidad nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había dicho David su padre. Versículo 9 dice, el Dios de Israel estaba enojado con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces, versículo 10, y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él, vea lo que dice esta traducción, dice, él nunca lo obedeció. Nunca lo obedeció. ¿Y usted todavía cree que la desobediencia el Señor la va a premiar? Me parece impresionante esto que dice esta traducción. Dice, nunca lo obedeció. Y en la parte de atrás dice, en realidad nunca se comprometió a obedecerlo por completo. O sea, sí, pues hagamos ciertas cositas, hagamos esto, aquello, de pronto, pero pero ¿por qué pasó? ¿Hay que obedecer todo? No, pero ¿por qué todo? No, pues hagamos ciertas cosas. Todo, pero todo, o sea, hay que empezar a mirar toda la Biblia, a ver qué más hay que hacer con el Señor, qué más hay que obedecer. Pues yo creo que es necesario que empecemos a mirar en la palabra de Dios, mirar bien en la palabra de Dios, qué es lo que debemos nosotros empezar a obedecer. Muy bien, mirarlo con mucha lupa, con mucho detalle. Mirar muy bien esto que está pasando, que es algo que el Señor nos está trayendo como un campanazo, como un llamado. A ver, ¿qué está pasando? Porque pues ahorita alguien decía, un hermano por allí decía, o creo que una hermana, no recuerdo, alguien decía, sí, pero es que la gracia, es que la gracia, entonces yo hago lo que quiera porque la gracia, esa hago claridad, esa mal llamada gracia se te puede convertir en una desgracia. ¿Dónde estamos? Capítulo 9. Capítulo 9, ¿no? Primer libro de Reyes, capítulo 9. Dice, versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, que ya la palabra testifica de que no anduvo. No quiso, dice la traducción, la traducción lenguaje, no quiso. De hecho, nunca lo hizo, dice. Si tú anduvieres en integridad como David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, ya vimos Deuteronomio 17, no las guardó, guardando mis estatutos y mis decretos, no los guardó. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. O sea que si hizo lo contrario, ¿qué pasó? Ahora vamos a mirar la parte opuesta. ¿Sí? Pues, sí, yo afirmaré bueno, y no lo hizo todo lo contrario, ¿qué pasó? Si el Señor le dijo, sí, claro, tu oración es muy buena, es espectacular, es muy buena oración, toda tu consagración que hiciste es muy buena, pero yo te voy a poner a ti estos reglamentos, estos estatutos, estos decretos. Si tú los cumples, pero si no los cumples, dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Ya dimos cuenta que no hizo nada de eso, no cumplió. Como hablé a David tu padre diciendo, o sea, como él, y aquí viene lo que algunos hermanos dicen, que, pastor, es que él le había hecho una promesa a David. Entonces, a veces nosotros vamos y leemos el pasaje, la promesa que Dios le hizo a David con respecto a Salomón, su hijo. Aquí está la promesa que le hizo el Señor con respecto a Salomón. Entonces, nos quedamos solamente con la promesa, pero no venimos hasta aquí a ver qué pasó.
¿Qué dijo el Señor acerca de esto? No se quedó el Señor solamente con esa promesa. También el Señor estableció unas normas para eso, unos estatutos. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más, si obstinadamente, ¿qué será eso de obstinadamente? ¿Qué será eso de obstinadamente? Cuando alguien que lo hago, no me importa, yo sé las cosas, yo sin embargo, sí, ya sé, pero lo hago. Eso lo hemos leído en otro pasaje que leímos también en la primera clase, que hablaba sobre pecar voluntariamente, ¿no? Pecar voluntariamente. Cuando pecamos voluntariamente, ¿qué es pecar voluntariamente? Es una persona que obstinadamente hace algo que a sabiendas de eso que está haciendo, que es malo, lo hace. Aún sabiendo que es malo, lo hace. Eso es pecar voluntariamente y eso es ser obstinado. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, ¿se apartó Salomón del Señor? Yo solamente les hago esta pregunta y yo espero que hayan leído el capítulo 11 y se lo hayan leído muchísimas veces, hasta que el Señor nos dé entendimiento. Y me lo leí, hasta que ya empecé a entender. No voy a decir que lo entendí completamente porque siempre habrá algo nuevo, pero empecé a entender muchas cosas. Hasta que, ¿cómo dice aquí la palabra del Señor? Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé, perdón, versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, 100% de certera, porque aquí está escrito en la palabra de Dios, está escrito, dice que Salomón, ¿cómo dice acá? Dice, versículo 4, para no adelantarme un poquito más. Porque hay mucho más adelantito. Entonces no me quiero adelantar a lo que viene adelantito, pues solamente voy a leer el 4 que ya lo leímos. Dice, cuando Salomón ya era viejo y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Inclinaron su corazón, ¿qué quiere decir? Se desvió Salomón tras dioses ajenos. Se fue. Salomón se desvió. Y aquí dice que si os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos, ¿guardó los mandamientos del Señor? No los guardó. Y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, y el Señor lo estaba llevando a Salomón, le estaba recordando a Salomón. De hecho, el Señor se le apareció por segunda vez, y más adelante, en el capítulo 11, el Señor le va a recriminar y le va a decir, me aparecí 2 veces. Me aparecí 2 veces a Salomón. Apareciendo Salomón, me aparecí 2 veces. A ti me aparecí 2 veces. 2 veces. Y en esta segunda vez que el Señor se apareció a Salomón, ¿qué fue lo que le dijo? Le recordó nuevamente, le recordó lo que estaba escrito en las escrituras, que todo rey debería de tener siempre allí. Él se le apareció y le recordó los estatutos y dice, no guardarás mis mandamientos, dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos. Oiga, pero es que yo creo, y entonces viene a mi corazón, Dios mío, pero ¿por qué somos tan ciegos? ¿Por qué en muchas ocasiones nos negamos a esta verdad que estaba escrita en la palabra de Dios y no queríamos aceptarla? No, me abre, no, ¿cómo me va a decir usted eso? No.
¿cómo me va a decir usted que Salomón estaba desviado y apartado y estaba adorando al diablo? Sí, estaba apartado, desviado y adorando al diablo, a los Baales. Adorando a los Baales, al mismo diablo estaba adorando Salomón. Tenía sabiduría. Con toda la sabiduría que tenía Salomón y todo el conocimiento, él tenía respuestas para absolutamente todo, dice la palabra de Dios, todas las respuestas se las sabía. No había nada que Salomón no supiera, dice la palabra de Dios, de todo daba respuesta, y eso nos pone a pensar muchas cosas. Nos da a nosotros, nos entrega dones, capacidades, sabidurías, pero eso no significa y eso no es la garantía de que yo estoy salvo. Porque aquí lo que el Señor estaba requiriendo a Salomón es, ¿qué pasó? Me aparecí 2 veces, te di todo lo que me pediste, todo lo que me pediste te lo di. ¿Qué pasó? No era garantía, vea que no era garantía esto que estaba viendo Salomón, toda su sabiduría, eso no fue garantía de que él se iba a salvar porque se desvió y las personas dicen, pero es que la sabiduría, pastor, la sabiduría, ¿cómo puede ser que Salomón se haya desviado con tanta sabiduría? No entiendo, ¿qué pasó allí? No entiendo, yo le quiero leer ahora. Allí sí más. No me quiero, no me quiero mover tampoco este 9 que es tan hermoso y es tan enriquecedor y el 11 y Dios mío, ahora quiero, en la voluntad del Señor, quiero que vayamos un momentito a Ezequiel capítulo 28. Viajemos un momentito a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Para que miremos algo y miremos una descripción que está allí, que qué cosa tan tremenda esta descripción que está allí. Qué cosa tan tremenda lo que pasó allí en Ezequiel capítulo 28 con respecto a lo que pasó con el rey Salomón, y usted va a decir, no puede ser, que es increíble esta descripción que también se ajusta al rey Salomón. Increíble. Impresionante. Pero pues, esa es la palabra de Dios, ¿no? Vamos un momentito al libro de Ezequiel, capítulo 28. Gracias al Señor Jesucristo, les estoy trayendo tantos argumentos bíblicos que espero en el Señor que Él nos dé entendimiento, que nos permita entender. Ezequiel capítulo 28. Dice la palabra de Dios. Dice, un momentito que yo quiero leerles esto. Dice, oja esta descripción, versículo 12. Esta descripción. Y por lo que ya hemos ido estudiando y leído y aprendido sobre el rey Salomón, ya podemos ir mirando esta descripción que está aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Dice, hijo de hombre, versículo 12, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Ojo a esto, lleno de sabiduría. ¿Qué es una persona llena de sabiduría? ¿De quién puedo yo decir que es una persona llena de sabiduría? ¿A quién puedo llamar yo Rey como Salomón. una persona llena de sabiduría? Así es, amén. Amén. Lleno de sabiduría, temeroso de Dios. Sería el ideal, ¿no? Sería no el ideal, sino la correcta sabiduría, ¿cierto, mi hermano? La correcta sabiduría, la sabiduría, la que viene de lo alto, ¿no? La que viene de la mano con el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿cierto? Esa es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría.
Pero hay personas que están llenas de mucha sabiduría. Salomón era una persona que estaba llena de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de muchas cosas había, muchas. Y este relato que está aquí en Ezequiel, pues no estaba de una persona llena de sabiduría con temor de Dios, ¿no? No era ese tipo de sabiduría, era otro tipo de sabiduría, pero está hablando de una persona llena de sabiduría sin temor de Dios. ¿Ustedes conocen a personas llenas de sabiduría sin temor de Dios? En nuestros tiempos hay personas que uno dice, esa persona tiene fama de que es muy sabia, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de un señor que murió no hace mucho, que murió con una enfermedad bastante, una enfermedad que lo confinó a estar en una silla de ruedas? Eh, ¿Cómo se llamaba? Stephen Hopkins. Sí, señor. Amén. Gracias. No, amén, no. Gracias. Stephen Hopkins. Stephen Hopkins, el mundo hablaba de Stephen Hopkins como una persona llena de mucha sabiduría, mejor dicho, hablaba de los hoyos negros y que una cantidad de cosas, y la gente pues abrumada con toda la sabiduría que tenía Stephen Hopkins Pero y ateo. Stephen Hopkins con toda su sabiduría, se fue con toda su sabiduría, si se murió, porque hasta el último momento era ateo, ateo declarado ateo. ¿Para dónde se va una persona atea declarada que tiene mucha sabiduría de este mundo y mucho conocimiento de muchas cosas y hasta de hoyos negros que, bueno, ¿para dónde se va una persona con mucha sabiduría? Para el infierno. Así que el argumento de la sabiduría no es un argumento, vea que ya se está cayendo el argumento de la sabiduría, de ese tipo de sabiduría, ¿no? Ese argumento también se está cayendo, ¿no? Pero es que Salomón, pero ¿cómo va a decir usted que Salomón se pudo haber perdido si Salomón tenía mucha sabiduría? Bueno, pues yo le sigo leyendo la palabra de Dios. A ver, nadie puede contra la verdad sino por la verdad. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo Pastor, 12. perdón. Pastor, Sí, señora, cuénteme. buenos días. A ver, pero es que yo digo que hay que tener una diferencia, que una cosa es la sabiduría y otra cosa es que el conocimiento. Porque hay muchas personas que tienen mucha sabiduría, pero no conocen la verdad, y la verdad sabemos que solamente la verdad es Cristo. Entonces, yo pienso que son dos cosas totalmente distintas, porque una persona puede saber muchas cosas y puede saber de un ejemplo de computadores, de mecánica, de aviones, pero que se gana una persona de esas con tanto conocimiento si no tiene la verdadera sabiduría, que es la paz y el verdadero amor de lo que es Cristo, diría yo. Pues para mí, yo lo veo de esa manera. Amén, mi hermana. Aquí lo que la palabra de Dios nos está definiendo es que hay dos tipos de sabiduría, definitivamente. Porque por ejemplo, para este caso, mi hermana, para este caso de Ezequiel, pues no utiliza la palabra conocimiento, ¿no? No utiliza la palabra conocimiento. Quizá si hubiese usado para este caso la palabra conocimiento, podríamos tal vez hacer una diferencia entre sabiduría y conocimiento, tomando en cuenta este pasaje. Más sin embargo, pues el Señor no utiliza en este pasaje la palabra conocimiento, utiliza la palabra sabiduría. Entonces, esto nos lleva a definir que hay dos tipos de sabiduría, ¿no? Y sí, definitivamente sabiduría y conocimiento, pues son palabras que de cierta forma son sinónimas, ¿no? Son sinónimas. Y podría uno tratar de hacer una diferenciación entre sabiduría y conocimiento, tratando de llamar sabiduría a lo que viene del Señor y el conocimiento y sabiduría con respecto al Señor y conocimiento de pronto tratando de llamar a cualquier cosa con respecto a la tierra, a lo terrenal. Mas, sin embargo, el Señor mantiene como, mantiene una palabra aquí que es sabiduría, no me dio la palabra conocimiento para, digamos, este pasaje en específico, ¿no? Eh, Además, cuando la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría está haciendo referencia al Señor a que cualquier sabiduría
que no tiene como principio, que no tiene como base fundamental el temor de Dios, pues es una sabiduría vana, ¿no? Entonces, pero está generalizando toda la sabiduría, todo lo que sea sabiduría. Pero hace el énfasis en cuanto a que si esta sabiduría no tiene como principio fundamental el temor de Dios, pues es una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, como dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que le puedo comentar acerca de esto, mi hermano. Pastor, Pero, señor, bien, pastor, señor, gracias. Podemos ir un momentico que son Crónicas, segunda de Crónicas 1:10. Segunda de Crónicas. Aquí ya la palabra me dice que Salomón le pide al Señor sabiduría y ciencia. Además de eso, es de ese conocimiento, ¿no? que está hablando la hermana, él también lo pidió. Dice en el segundo libro de Crónicas 1:10, dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Él solamente estaba pensando en su sabiduría, necesitaba la sabiduría y la ciencia, era para gobernar, pero nunca se ve que esa sabiduría él le estuviera pidiendo para llevar al pueblo a los pies del Señor. Esa sabiduría, esa ciencia no estaba dirigida a que el pueblo tuviera un gobierno de Salomón con las intenciones de llevarlos a la salvación, a obedecer al Señor. Era solamente para gobernar. O sea, ya las intenciones ya eran más en la carne que otra cosa, no fue espiritual. Y si vamos a la palabra en Santiago 4:3, es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Y es que dice la palabra del Señor que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y la versión que tiene aquí la Biblia de las Américas, la versión que tiene la Biblia de las Américas me parece más interesante, que dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Entonces, leyendo un poquitico la vida de Salomón, eso fue lo que hizo. Pidió mal para gastar en sus propios placeres. Eran 1000 mujeres. Entonces, la sabiduría, hay que empezar a mirar cuál es la sabiduría, la que viene de lo alto o esa sabiduría que es terrenal. ¿Ve? Entonces, quería también compartir con mis hermanos esas citas para que pensáramos un poquitico sobre eso, que analizáramos lo que dicen Crónicas, lo que pidió Salomón, donde el Señor nos muestra también que normalmente nosotros seguimos pidiendo mal, pedimos siempre para nuestros propios placeres, pero nunca para la vida eterna, para salvación. Eso quería compartirles. El Señor les bendiga. Amén, pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Y ese pasaje también está tomado en el primer libro de Reyes, ¿no? También está en el capítulo 3, cuando Salomón le pide al Señor, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y en el versículo 11, el Señor le dice, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Inteligencia para oír juicio.
interesante esto, ¿no? Interesante, vea que uno escudriña y entre más escudriña se da cuenta de que hay mucho más. Y hay bastante y muy buena información acerca de por qué pasó todo esto que pasó con Salomón. ¿Por qué pasó? ¿Y qué pasó, como leía el pastor Luis Eduardo, que pedimos en muchas ocasiones? Pues sí, claro, sí, Señor, da mucha sabiduría porque quiero que vean que soy muy inteligente, muy sabio, ¿no? Soy muy bueno para discernir entre lo bueno y lo malo y discierno. Y a la hora de la verdad ni siquiera me doy cuenta, no entiendo absolutamente nada. Les ponía el ejemplo de este señor que el mundo decía que era la mente más sabia de estos últimos tiempos y que pues era una mente superdotada. Sin embargo, con toda su mente, pues era un ateo. Nunca entendió con su mente superdotada, con toda su sabiduría terrenal, animal y diabólica, pues no pudo entender quién era el Señor y se rebeló contra el Señor, de hecho, totalmente rebelado en contra del Señor Jesucristo. Yo creo que dejamos hasta ahí por hoy. Hay mucho más. Vea cuánto hay para hablar sobre este tema. Mucha tela que cortar. Y a veces los hermanos vuelvo y les digo, piensan que todo se puede resolver con un sí o un no como respuesta y creo que esta enseñanza o esta clase que el Señor nos está regalando nos está dejando como enseñanza de que tenemos que escudriñar las Escrituras. Bueno, mis hermanos, el Pastor, Señor Jesucristo, ¿me puedo hacer el leer? Todopoderoso, los continúe bendiciendo.